Muy buen día para todos. En este segundo video vamos a analizar otra de las variantes que se desprendía de la posición de la apertura reti. Ante un caballo F3 dijimos que nuestra respuesta iba a ser F5 y habíamos visto que había varias alternativas, G3, habíamos visto también la respuesta E4, D3 y B3 como tentativas para estar dentro de lo que sería una reti. En este video nos vamos a centrar en la jugada B3. Bueno, la idea es básica, ¿sí? Es ubicar el alfil para hacer contraparte a nuestro alfil que también va a ir en la gran diagonal, con lo cual van a intentar las blancas oponerse a ese alfil que suele ser bastante molesto cuando logra quedar muy bien ubicado en la gran diagonal. Ahora bueno, la jugada caballo F6 desarrollamos normal, alfil B2 y ahora la jugada G6. La respuesta principal claramente va a ser G3, pero bueno, hay que tener en cuenta, y quizás a muchos les debe dar miedo la jugada alfil por F6, ¿verdad? Que es una tentativa y jugada posible por parte del blanco. Ya la vamos a analizar, pero antes vamos a ver qué pasa con D3, por ejemplo. Bueno, ante D3 sencillamente vamos a jugar alfil G7 y ahora dos posibles alternativas, G3 y C4. Si C4 vamos a contestar D5, C por D5, dama por D5, caballo C3, dama A5, A3, C6. La jugada C6 es importante para, bueno, obviamente darle una retirada a nuestra dama para que no quede tan expuesta. Y ahora, bueno, ante la jugada E3 vamos a contestar con alfil E6, que es una mejora, dado que en esta partida que se jugó entre Tachev y Mamediarov, las blancas quedaron un poquito mejor. Con la jugada dama C7 que hizo Mamediarov no fue precisa, se jugó en el 2012. En lugar de dama C7 era mucho mejor darle prioridad al desarrollo, ¿verdad? Con alfil E6. Si nos tocan o presionan la dama con B4, recién vamos a retroceder la dama C7, pero mientras tanto vamos a desarrollarnos con caballo BD7, enroque, darle prioridad al desarrollo, que es mucho más importante que retroceder la dama sin estar tocada, ¿verdad? Que no creo que sea tan importante. Y la segunda jugada habíamos dicho que es G3. En este caso vamos a jugar D6. Siempre la idea en este tipo de configuraciones de holandesa es jugar E5, con lo cual la jugada de D6 es lógica. Alfil G2 y la mencionada jugada E5, enroque, enroque, y bueno, nos vamos a encontrar que esta posición transpone a la línea principal, así que bueno, lo vamos a ver luego. Bien. Vamos a continuar con la segunda opción, que puede ser alfil por F6. Hemos dicho que bueno, esta es una posibilidad que puede llegar a escoger el blanco. Y bueno, con la jugada G por F6, que es única, el problema nuestro es que nos estamos encontrando con la configuración de peones debilitada. Pero bueno, al haber quedado con un alfil que domina todas las casillas negras, tenemos que sentirnos muy contentos porque el blanco tendrá que pagar un alto precio, ¿verdad? A cambio de haber entregado ese alfil que era muy bueno, estaba ubicado en una posición muy buena, que dominaba casi toda la diagonal, con lo cual no parece ser una jugada muy buena, muy precisa. Va a tener que jugar muy bien el blanco para no quedar muy inferior en esta posición. Jugadas posibles, por ejemplo, podrían ser G3, y ahora vamos a ocupar el centro con D5, alfil G2, caballo C6, D4, alfil E6, y como podemos darnos cuenta tenemos un juego muy cómodo, no nos está haciendo absolutamente nada el blanco, no nos molesta. Enroque se jugó en la partida Vangueli, Van Mil, y aquí una interesante jugada que sería F4, es un sacrificio de peón, en primer lugar para, bueno, obviamente G por F4, debilitar la configuración de peones del blanco. Nos queremos sacar de encima el peón que tenemos débil, ¿verdad? Doblado. Y además estamos debilitando mucho el flanco de rey blanco, que esa es la idea fundamental. En este caso vamos a jugar dama de 7, E3 y enroque largo, que es la clave de todo. Nos vamos a enrocar largo para ejercer presión en el flanco de rey que hemos debilitado con el sacrificio de peón. Ahora, bueno, caballo BD2, H5, C4, H4, muy molesta jugada. Y ahora la jugada caballo E1, alfil G4,
alfil F3, porque bueno, obviamente el alfil está amenazando entrar en la casilla de 2 encerrando la torre de F1. Y ahora bueno, ante un alfil H3, una jugada muy buena, que es la jugada alfil por D5, sacrificando la torre, es un sacrificio lógico, ¿verdad? Rey por F1 y rey B8. ¿Cuál es la compensación de sacrificar esta calidad? Bueno, obviamente tenemos las blancas cuentan con una configuración de peones central bastante fuerte, ¿sí? Que amenaza con avanzar y crear contrajuego bastante importante. Nosotros a cambio que obtenemos, bueno, ataque y además tenemos una calidad, con lo cual esto es un juego totalmente incierto porque ambos bandos tienen chances, pero bueno, yo con calidad de más me considero bien y es mucho mejor jugar con calidad que sin ella, así que bueno, esta posición me parece muy buena para nosotros. Decir que bueno, la jugada alfil por D5 es lo mejor que puede hacer el blanco, con lo cual no parece tan descabellado. Otra jugada posible sería E3, a lo que bueno se contestaría con alfil G7. Y ahora D4 es la variante principal, pero se puede intentar por ejemplo alfil E2. En este caso, bueno, vamos a jugar D6, siguiendo nuestro plan. La idea de todo esto es que bueno, nuestro juego siempre va a ser sencillo, no vamos a complicarnos. D3, E5, sin importar lo que juegue el blanco, vamos a jugar siempre las mismas ideas que les he mencionado en el primer video. Enroque, enroque, C4, caballo C6 y el juego está totalmente igualado, no hay ningún problema para nosotros, con lo cual muy buenas perspectivas en el centro y flanco de rey, como se demostró en la partida Chaschev-Malaniuk en el 2004. Muy buen juego para las negras. Y bueno, la jugada principal sería D4. ¿Qué hacer ante un D4? Enrocarnos. Alfil D3, D6. Y ahora decir que la mejor jugada hubiera sido caballo BD2, que ya la vamos a ver luego. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si nos juegan C4? Que parece una jugada buena, pero en realidad no lo es. Bueno, en este caso vamos a contestar con la fuerte jugada E5, ¿sí? Se está amenazando, obviamente, el avance E4, con lo cual requiere mucha atención por parte del blanco. D por E5 se jugó en Vogel-Renet en Bélgica 2008. Y aquí caballo G4 para nosotros sería una jugada imprecisa, porque vendría por ejemplo un alfil E2, una jugada muy buena por parte del blanco. Y si por ejemplo se juega caballo C3, caballo C3 por parte, caballo C6, perdón, caballo C3 por parte del blanco, lo dejaría con una ligera ventaja. Y si D por E5, sencillamente la buena jugada dama D5, jugada de signo de admiración, también lo estaría dejando con una ligera ventaja. Entonces, en lugar de la imprecisa caballo G4, podemos mejorar esto con la jugada D por E5. Es una jugada muy buena, un sacrificio muy interesante, basado en que, por ejemplo, si caballo por E5, tenemos caballo G4 ganando la partida en el acto. Y si se juega alfil por E5, que es lo mejor, vamos a encontrar mucha compensación con caballo C6, alfil C3, F4, abriendo líneas para el ataque, E4, torre E8, enroque corto, alfil G4, y tenemos un juego totalmente decente, con una compensación enorme por el peón, con lo cual considero que estamos muy bien en esta posición. Así que bien, hemos analizado entonces también la variante D4. Así que bueno, hemos visto, haciendo un repaso, la jugada D3, hemos visto alfil por F6 y hemos visto la jugada E3, que era la última variante que acabamos de analizar. Y ahora sí vamos a pasar a la variante principal, G3. ¿Qué hacer ante un G3? Desarrollarnos normalmente con alfil G7, alfil G2, enroque, enroque y la jugada D6, donde siempre nuestra idea va a ser impulsar un E5 y un caballo C6, como ya hemos visto en las variantes anteriores. Y aquí la principal es C4. Pero bueno, existen opciones como por ejemplo D3, que bueno, no nos va a interesar mucho porque vamos a jugar siempre un E5, caballo BD2, caballo C6, y si por ejemplo E4, vamos a contestar con F por E4, que hemos ganado al hacer F por E4, porque estamos rompiendo la tensión, ¿verdad? Estamos tomando y generalmente tomar no es bueno, pero en este caso en particular ganamos
una columna F abierta para nuestras torres y una diagonal del alfil de C8, que en la holandesa suele ser un alfil malo, ¿verdad? Pero generalmente en el Leningrado eso cambia, se transforma en un alfil bastante interesante. Así que bueno, hemos ganado una diagonal muy buena y una columna F interesante. Eso a cambio de tomar en F4, en E4. Aquí D por E4, como se jugó en Efremova Klimet en el 2003. Y ahora la sencilla alfil H6 activando nuestro alfil, ¿verdad? Que no está jugando en G7, está chocando con los peones de E5 y D6. Así que bueno, lo activamos un poquito con alfil H6, caballo C4, dama E7, dama D3, alfil E6, con un juego de piezas totalmente muy bueno, ¿sí? Excelente el juego que tenemos, totalmente decente. Y además tenemos espacio, ¿sí? Estamos dominando bastante bien, con lo cual considero que no vamos a tener inconvenientes en esta posición. Así que bueno, por esa razón C4 es la línea principal. Bueno, jugamos siempre E5, D3, caballo C6 y aquí caballo C3 sería la mejor opción. Pero antes de pasar a seguir analizando esta línea, me he olvidado un pequeño detalle que no les había comentado de una variante que había quedado pendiente, que era en la variante E3, que se daba en la jugada 4, bueno, alfil G7, D4, enroque, alfil D3, D6, y ahora habíamos analizado C4, que se contestaba con la fuerte jugada de 5, ¿verdad? Que amenazaba un doble, pero no expliqué la jugada caballo B2 que se me pasó, así que bueno, sin perder más tiempo, nos vamos a desarrollar con caballo C6, enroque E5, D por E5, caballo D7, jugada buena, E4, caballo D por E5, con un juego completamente igualado y con muy buenas chances para las piezas negras. Así que bueno, esa era la variante que quería explicarles. Y bien, vamos a seguir adelante. Entonces vamos a hacer un repaso rápido para llegar a la posición que habíamos dejado. Habíamos visto C4, la línea principal, E5, D3, caballo C6. Y aquí el blanco cuenta con la jugada caballo C3, pero también puede hacer jugadas como caballo BD2 y dama D2. Si dama D2 no va a haber problema para las negras, porque sencillamente la jugada E4, caballo H4, alfil E6, caballo C3 y D5, tenemos una posición activa en el centro y un juego totalmente igualado. Así que bueno, no hay problemas. Otra posibilidad podría ser caballo BD2, como mencionamos. ¿Qué vamos a hacer ahora? La jugada alfil D7. Alfil C3 para jugar B4. Es importante la profilaxis con A5 para que no nos ganen espacio en el flanco de dama. E3, dama E7, juego igualado, no hay problema para el negro. Y por último, bueno, la variante principal, caballo C3, se contesta con H6, profilaxis contra caballo G5, dado que queremos sacar el alfil en E6. Aquí se puede jugar A3, se puede jugar dama D2 también, pero bueno, la variante principal es caballo D2, que la vamos a ver al último. Si A3, vamos a continuar con G5, ¿sí? Ya ejerciendo influencia en el flanco de rey con ideas de atacar. Si B4, A6, tenemos un juego muy bueno con las piezas negras. Bien, si dama D2 también vamos a hacer la misma idea que G5, una idea temática de la holandesa. Si torre AC1, F4 con contrajuego para las negras. Así que bueno, también tenemos una posición muy buena. Y por último, la jugada caballo D2, que bueno, en este caso vamos a jugar la jugada alfil E6, desarrollando normal, A3, F4. En esto se parece al ataque Grand Prix, en que las ideas de romper son casi parecidas, jugar F4, G5 para apoyar, E5, son casi similares, por eso me gustaba mucho esta variante Leningrado. B4, F por G3, H por G3 y la jugada A6, que bueno, obviamente le da iniciativa y ataque al negro en esta posición, tiene muchas posibilidades de atacar, así que bueno, considero que esta posición es muy buena. Así que bueno, hasta acá llega este videito. Hemos podido analizar todas las líneas que se desprenden de la variante B3. Espero que haya quedado claro.
son bastante fáciles de jugar, no hay que memorizar tanto, ya conocemos las ideas, que generalmente son jugar D6, E5, caballo C6, sacar el alfil por G7, en algunos casos jugar H6 para poder sacar el alfil a E6, luego la dama generalmente se ubica en E7, son ideas temáticas, y en algunos casos evitar la expansión por el flanco de dama del blanco, que jugando la A5 o bueno A6, si no se puede evitar del todo, jugar A6 aunque sea para frenar un poco. Ideas que bueno, son importantes para tener en cuenta. Nos vemos en el próximo video, donde continuaremos analizando las demás variantes que nos quedan pendientes.